Señor, te damos gracias por el tiempo de oración que hemos compartido algunos hermanos antes de esta reunión, de este estudio de ahora. Y te damos gracias porque ahora podemos también disponer nuestros corazones para tu palabra, para que tu palabra nos hable, para que tu palabra nos edifique, para que tu palabra nos instruya. Te pido, Señor, que podamos leer el texto, que podamos entender el texto y que podamos aplicarlo a nuestras vidas también, pero sobre todo, que tu palabra nos lleve a mirar a Cristo, porque todo se trata de Él. Cada reunión, cada culto, lo que nos une es Cristo. Todo se trata de Cristo. Así que te pido, Señor, que hoy podamos mirar a Cristo también a través de tu palabra y que Cristo sea exaltado. Háblanos, Señor, y edifícanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a dar conclusión, hoy vamos a cerrar el capítulo 44 del libro de Génesis. La semana que viene ya empezaremos con el capítulo 45 y lo que dejamos atrás la semana pasada, no sé si lo recuerdan, fue ese momento donde los hermanos de José ya suben a verlo, a encontrarse con él y ese día ya van con Benjamín. Ellos tienen un banquete. José prepara una comida, comen juntos y José los despide con comida, los despide con recursos, los despide con el dinero y no sé si recuerdan que además José, para seguir probando el corazón de los hermanos, puso una copa de él en el costal que pertenecía a Benjamín. Eso se descubrió. Los hermanos fueron acusados de haber de alguna manera robado eso, aunque José sabía que no era así, José sabía que los estaba probando, pero después de ese suceso los hermanos empezaron a preocuparse por el hecho de que ellos estaban tan seguros de que nadie habría cogido nada de José, que recuerdan lo que dijeron. En el lugar donde esto aparezca, que esa persona muera y el resto, pues que seamos siervos tuyos. Y de repente esa copa aparece en el costal que pertenecía a Benjamín y ahí entra la preocupación de los hermanos, ahí entra la angustia y hablamos del peligro, ¿no? de ese juicio precipitado que habían lanzado los hermanos y que ahora caía sobre ellos. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Los hermanos están delante de José, están enfrentando una acusación de haber robado algo de José y Benjamín tiene que pagar las consecuencias. Y ahora tenemos ese panorama, pero hoy va a aparecer uno de los hermanos y va a hacer algo con lo que va a cerrar el capítulo 44, que nos va a dejar una enseñanza preciosa. No solo para nosotros como creyentes, que yo creo que nos hace mucha falta esto, sino porque nos va a hacer mirar mucho a Jesús. Hoy he querido titular esta meditación de esta tarde, un corazón intercesor. Y yo quiero que por un momento no miremos a José, no miremos ni siquiera a Benjamín, y hoy nos vamos a centrar en otro hermano, hoy nos vamos a centrar en Judá. Judá va a ser el protagonista de hoy y nos va a enseñar cosas importantes. Vamos a leer del versículo 18 al 34, vamos a empezar con el versículo 18 y dice así: Entonces Judá se le acercó y dijo: Oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Así que después de todo lo que había sucedido, de la tensión, de saber que ahora Benjamín corre peligro, que parece que van a perder al hermano pequeño, ellos también saben lo que va a pasar con su padre. Su padre les había dicho: si pasa algo con Benjamín, voy a morir sufriendo porque es mi niñito. Y ahora Judá se presenta con mucha humildad, se presenta con mucho respeto, con mucha reverencia, se acerca a José, lo llama Señor. Obviamente José está ocupando una posición de autoridad, una posición de gobierno, y Judá se acerca quizá un poco cabizbajo, como con cuidado, con prudencia. No quiere subir el tono, no quiere hablar demasiado fuerte, no quiere parecer nervioso, y dice que se acerca a decirle algo al oído y le pide por favor que le permita decirle algo. Es lo único que le dice Judá ahora: permíteme decirte algo.
Permíteme traerte unas palabras y traértelas al oído para que no se encienda tu ira contra mí. Y ahora lo que vamos a leer, y hoy va a ser así, hoy vamos a leer casi todo nuestro texto de hoy directamente y luego vamos a hacer unas meditaciones sobre esto. Vamos a leer lo que Judá le va a decir. Y lo único que Judá va a hacer es contarle a José lo que ha pasado. Quiero que durante un poquito pongamos los ojos en el texto, porque ahora vamos a leer del versículo 19 al versículo 31. Y no vamos a leer nada nuevo. Lo único que Judá va a hacer es contar los acontecimientos que nosotros ya hemos experimentado y vivido y hemos leído. Pero Judá quiere que José sepa la verdad. Es lo único que quiere Judá, contarle a José la verdad. Así que a partir del versículo 19 dice así: mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto. Así que solo queda él de los hijos de su madre y su padre lo ama. Mira qué expresión, así solo queda él de los hijos de su madre y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos, traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste morirá. Tú, sin embargo, dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con nosotros, no volveréis a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor y nuestro padre dijo, regresad, compradnos un poco de alimento. Pero nosotros le respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, tu siervo, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro que ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre tu siervo y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. Lo único que ha hecho Judá es explicar lo que ya sabemos. Nosotros hemos visto el panorama de toda la historia. Cuando los hermanos fueron a comprar alimento, ellos no llevaron al pequeño, no llevaron a Benjamín. Recuerdan que fueron acusados de espías, ¿no? Vosotros sois espías, habéis venido a ver nuestras debilidades. Ellos dijeron, no, somos hombres honestos, tenemos a nuestro padre, nosotros solo hemos venido a comprar alimento. José hizo un trato con ellos, me voy a quedar con uno y os vais, pero si no me traéis al pequeño, hasta aquí ha llegado todo. Así que ellos fueron, hablaron con Jacob, le dijeron, tenemos que llevar a Benjamín, pero si recuerdan ustedes, Jacob se planta y dice, no, Benjamín no, ya perdí a José, no voy a perder a Benjamín. Solo que empieza a haber más hambre y más hambre y más hambre y más hambre, y Jacob necesita comer para vivir, la casa necesita alimento para sobrevivir. Así que Jacob les dice a sus hijos, volved a comprar comida, la necesidad ya llama a la puerta. Pero sus hermanos le recordaron algo, no podemos volver, no nos van a vender comida, nos pusieron una condición, teníamos que ir con nuestro hermano menor. Y si recuerdan, finalmente Jacob, entendemos que fruto de la desesperación le dice, bueno, lleváoslo, llevad dinero, llevad regalos, llevaos al niño y ojalá Dios tenga misericordia de vosotros. Pero recordad que mi corazón está pegado al corazón de Benjamín. Y si algo le pasa a Benjamín, ya me podéis decir a mí, adiós, porque vais a mandar mi vida al Seol con canas, con dolor, con sufrimiento. Y es cierto también eso, ¿verdad, hermanos? Yo cuando leía esta historia me daba cuenta de que no todas las muertes para nosotros son iguales. Porque uno dice, Jacob está muy apegado a Benjamín. Es que ¿sabes qué pasa?
que a veces nosotros estamos más apegados a algunas personas y sus pérdidas nos van a provocar mucho más dolor. Y yo lo he pensado recientemente, uno piensa, ¿no? ¿Cuánta gente muere al cabo del día? Y yo soy feliz. Es decir, muere un montón de personas cada día, pero no me afecta, perdónenme la expresión, pero no me afecta en nada. Yo puedo estar tranquilamente celebrando un cumpleaños y puedo estar tomándome un refresco y cenando con alguien o comiendo y viendo una película cómica. De verdad, ustedes se paran a pensar que es una realidad, que podemos estar viendo una película de comedia mientras están acabando con la vida de hermanos nuestros en algún lado, pero nuestro corazón no está tan apegado porque no vivimos en el mismo lugar, no tenemos convivencia. ¿Sí o no? Cuando fallece un conocido, parece que nos choca un poco, ¿no? Mira, un compañero de trabajo o mira, ¿te acuerdas aquel que era compañero de la escuela, le pasó esto? Y como que ya pincha, ¿no? Como, ay, qué pena, lo conocí. Pero seguimos, la vida sigue. Incluso gente que vemos más regularmente, un vecino, un panadero, el que vendía la carne, ahí fallecen y, qué pena, ¿no? Pero seguimos. Pero te vas dando cuenta que cuanto hay más proximidad, el pinchazo en el corazón es distinto. Yo imagino que si ahora fallece alguien de la iglesia, para mí va a ser más doloroso. Estaré gozoso, ¿no? Porque va a partir con el Señor. Pero por otro lado, la tristeza, ¿no? Es nuestro hermano, hemos comido juntos, lo hemos tenido a la mesa, hemos compartido. Y vamos a ser honestos, algunos dolerían más que otros. Y no es por favoritismos, es por relación, por compañía, por tiempo, por años, por intimidad. Porque a unos los vas a extrañar mucho más. Y tú ves a gente perder seres queridos y, por ejemplo, cuando fallece una madre, ya dices, esto ya no dolió igual. Esto ya pinchó diferente, ¿no? Ya no era el vecino, ya no era un conocido, ya no era un primo. Y yo no quiero ni imaginar, a veces lo pienso, lo que debe haber experimentado o mi padre, porque yo perdí a mi mamá. Pero ese señor que iban a hacer 42 años de casados, que la conoció cuando tenía 15 años, lo que debe sentir ese señor debe estar a otro nivel. Y yo me imagínate yo un día perder a mi esposa, ese pinchazo no se va a comparar. Entonces yo a veces miro a Jacob y pienso, no se ve bonito que diga que tiene tanto apego a un hijo, pero en el fondo lo entiendo, porque todos nosotros tenemos apegos diferentes a personas diferentes. Y eso es una realidad. Cuando yo leía, como que entendía el sentimiento de Jacob. Pero ahí empiezo a hacerme preguntas. ¿De dónde viene ese gran apego de Jacob con Benjamín? Tiene que tener un porqué, porque yo puedo decirte, yo tengo mucho apego con esta persona porque es amigo de la infancia. O yo tengo mucho apego con este hermano porque lleva ya 10 años conmigo. O tengo mucho apego con mi esposa porque es mi esposa. O con un montón. Entonces, ¿de dónde viene tanto apego de Jacob con Benjamín? Mira lo que dice Génesis 35, 24. Dice, los hijos de Raquel, José y Benjamín. ¿Recuerdas desde el principio la historia de Jacob? ¿Con quién se quiso casar? Estaba enamoradísimo. Estaba fascinado por Raquel. Tanto es así que cuando le dijeron, mira, si trabajas 7 años, si me das 7 años de tu servicio, yo te doy a Raquel. Y todos recordamos lo que pasó. El suegro se aprovecha y le da a Lea. Y mira cómo debe ser el amor de Jacob, que dice que, bueno, si quieres a Raquel, pues 7 más. Y acaba trabajando 14 años por Raquel. Y todos nosotros vimos la historia, ¿no?, de Jacob, de cómo Lea también quería hijos para así tener el cariño de Jacob, porque Lea, ¿qué notaba? Aunque yo tenga hijos aquí, 5, 6, 7, nunca seré como Raquel. Vamos a ser honestos, el corazón de Jacob no estaba igual de apegado a Lea que a Raquel. ¿Y por qué entonces Jacob está tan apegado a Benjamín? ¿Cuáles fueron los hijos de su amada? ¿Cuáles fueron los hijos de la mujer con la que él estaba apasionado? Fueron 2, fueron José y Benjamín. Y uno ya no está. Bueno, sí está, pero en la mente de Jacob no está.
Entonces, ¿qué le queda? ¿Qué recuerdo le queda de Raquel? ¿Qué recuerdo le queda de la mujer de sus sueños? ¿Qué recuerdo le queda de su amada? ¿A quién mira y dice, esto es lo que queda de nosotros? A Benjamín. A Benjamín. Entonces sí que empiezas a entender ese apego de Jacob por Benjamín. Y es posible, no digo seguro, pero posible, que si estuviera José vivo, no sería tan exagerado porque tendría a José también. Pero en la mente de Jacob solo queda Benjamín como resultado de su amor con Raquel. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que Raquel ya no está. Jacob no puede tener más hijos con Raquel. Benjamín es el último recuerdo que le queda de su amada. Así que podemos entender ese gran apego de Jacob con Benjamín. Ahora, cuando Judá habla de eso, porque todos los versículos se han tratado de Judá hablando del apego de Jacob a Benjamín, Judá no habla con resentimiento. Judá no habla con envidia, con rabia, con resentimiento. No, es que es su hijo preferido y mira, lo quiere mucho y a nosotros no. Judá no habla así. No lo dice en ese tono. Él dice cosas como, el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste morirá. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Ahora Judá no está hablando desde el resentimiento. Mira qué interesante, porque esto va a ser importante lo que viene después. Judá ya no es ese hermano resentido con envidia del cariño de un padre a otro. Porque ¿recuerdan lo que sentían los hermanos por José? ¿Recuerdan? Esa rabia, ese coraje, esa envidia al llegar esa túnica de colores. Pero eso ya no está en el corazón de Judá. Ya no hay ese odio. Ya no hay esa rabia, ya no hay ese sentimiento de coraje, de decir es que es su favorito y a nosotros no nos quiere igual. No, ahora él lo ha entendido, es una realidad. Incluso Judá ha mencionado, es que es el hijo que tuvo con Raquel, hay que entenderlo, es su pequeño, es su recuerdo, es el vínculo que le queda con su mujer amada. Así que Judá ya no es el hermano resentido. Porque, amados hermanos, Judá lo que nos va a mostrar es que ya no es el mismo que era. Lo primero que vemos aquí es un Judá que no está resentido, un Judá que no tiene envidia, un Judá que entiende el afecto y el amor que tiene ese hombre por Benjamín, pero él no siente nada malo por ellos, nada malo por ellos. Además de eso, tenemos un Judá que quiere honrar a su padre, un Judá que quiere honrar a su padre. En Éxodo 20:12 recuerden el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Que el Señor tu Dios te da. Tenemos un Judá que está mencionando todo el rato, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. ¿Qué le está preocupando a Judá? Su padre. El padre al que anteriormente mintió. El padre al que han tenido engañado creyendo que José murió. El padre al que le hicieron una trampa. El padre al que no, le faltaron al respeto con esa mentira. Ahora no, ahora quiere honrarlo. Ahora está preocupado por el corazón de su padre. Ahora no quiere que su padre sufra. No quiere que su padre perezca. No quiere que su padre le pese la pérdida de Benjamín. Tenemos a un Judá que ya no es envidioso. A un Judá que ya no tiene resentimiento de su hermano. A un Judá que ahora quiere honrar a su padre. ¿Sabes qué nos está enseñando el texto? Que Judá ya no es el mismo que traicionó a José. Ya no lo es. Cuando miramos la historia de José durante mucho rato, y esto creo que es importante, la hemos visto como un hijo bueno y los demás malos. Pero la historia de José es lo que Dios también está usando para redimir a sus hermanos. Sus hermanos son parte de un pueblo y son parte de una promesa. Dios va a tener que tratar con ellos. Lo que estamos viendo son pecadores siendo alcanzados por Dios, por su gracia y siendo transformados.
A través de estas situaciones tan difíciles, Dios está tocando el corazón de los hermanos. Los ha llevado incluso a confesar su pecado. Se presentaron como hombres honestos y han llegado a decir, estamos pagando las consecuencias de nuestros actos. Dios está tratando con los hermanos de José. Dios está redimiendo a la familia de Jacob. No tenemos que ver una historia donde está Jacob, un hijo bueno y muchos malos. No, es una historia donde está Jacob y sus hijos que empezaron mal, pero como Dios tiene un propósito, está tratando con ellos como ha hecho contigo y ha hecho conmigo. Nosotros también empezamos muy mal nuestra historia. Empezamos nuestra historia deshonrando a nuestros padres, empezamos nuestra historia haciendo barbaridades. ¿Y qué ha hecho Dios en el camino? Nos ha redimido. En esta historia tú y yo no somos José. Tú y yo no somos más que los hermanos malvados a los que Dios ha redimido por gracia. ¿Cuál era nuestra vida? ¿Cuál era nuestra vida? Una vida de pecado. No había honra a los padres. No había temor de nada. Íbamos por nuestras pasiones, igual también como los hermanos de José, llenos de envidia, llenos de codicia, llenos de rabia, llenos de orgullo. ¿Y qué ha hecho Dios con nosotros? A través de circunstancias de la vida, ha ido tratando con nosotros. Nos ha redimido en Cristo y nos está santificando por medio de trabajar y moldear nuestra vida. Y eso es lo que Dios está haciendo con ellos. Y está quedando muy manifestado en la vida de Judá. Judá ha cambiado mucho. Judá es, si lo trasladáramos al Nuevo Testamento, diríamos que Judá es nueva criatura. Que Judá es nueva criatura. ¿Y sabes cómo sabemos que Judá es otro? ¿Sabes cómo sabemos que Judá ha cambiado? ¿Tú no te recuerdas que en medio de toda la historia de José, Moisés, de una manera que dices, esto no viene a cuento, rompió el panorama y metió una historia de Judá? ¿Recuerdas lo que leímos en Génesis 38? Vamos a ver versículos 24 al 26. Dice, y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. ¿Recuerdan lo que pasó? Estábamos viendo la historia de José. Moisés nos estaba contando la historia del hijo de Jacob y de repente, como si nada, Moisés parte esa historia, nos hace como un parón y nos mete la historia de Judá. ¿Recuerdan lo que pasó? Que no le quiso dar a su hijo, a su nuera se vistió como una ramera, se puso en una zona en la entrada de la ciudad, Judá pasó, qué feo, tuvo los servicios de esa supuesta ramera, se acostó con ella, quedó embarazada, pero ella muy astutamente le pidió a Judá unas cosas de él, un sello, un cordón, y cuando se quedó encinta, cuando se quedó embarazada, y Judá muy apresuradamente fue a traer juicio contra ella, ella dijo, ok, me van a quemar, está bien, pero solo una cosa, que todo el mundo sepa quién es el padre de estos niños, de lo que me acusan, y es el dueño de esto. ¿Y qué dijo Judá cuando lo vio? Cuando Judá vio esas cosas, Judá dijo, ella es más justa que yo. ¿Qué estaba reconociendo Judá? Yo no soy justo. En esa escena, nosotros tenemos que entender una cosa y creo que es muy importante. A veces queremos leer el Antiguo Testamento como leemos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento leemos conversiones de... Hemos predicado a Cristo, han creído en Cristo, se han convertido, han recibido el Espíritu Santo, han sido bautizados, pero no es la manera como vemos todas las conversiones en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros vamos viendo al pueblo de Dios, pero en manifestaciones diferentes. No vemos bautismo, no vemos a nadie anunciando a Cristo de esa manera tan clara como Pedro. Pero entonces tenemos que saber leer el Antiguo Testamento para ver cuándo Dios ha hecho una obra.
Y en ese momento Judá está demostrando que Dios ha hecho una obra, porque Judá se está confesando pecador. Está reconociendo que no tiene justicia propia. Y cuando una persona en aquel tiempo no tenía justicia propia, ¿qué le quedaba? ¿Dónde podía buscar su justicia? En el Mesías prometido en el Edén, en el Mesías anunciado en Génesis 3:15. Cuando uno reconocía en el Antiguo Testamento, en mí no hay justicia, en mí no hay esperanza, en mí solo hay pecado, la única esperanza que tenían era en el Mesías que había de venir. Hermanos, la diferencia es que en el Antiguo Testamento creían en el Jesús, que ellos no sabían que era Jesús, pero en el Mesías anunciado que había de venir, y en el Nuevo Testamento creyeron en el Mesías que estaba, y nosotros creemos en el Mesías que vino. Pero desde los tres panoramas de la historia, la salvación ha sido por la fe en el Mesías prometido, ya sea en el Mesías que vendrá, o en el Mesías que estaba con ellos, o en nuestro caso, en el Mesías que tampoco vimos. Mira qué interesante, en el Antiguo Testamento ellos creyeron en un Mesías que no vieron, pero anunciado, y nosotros igual. Hermanos, nosotros no tenemos registro de fotos, ni de vídeo, ni nos hemos tomado un café con él. Sí, hay registro escrito y creemos en Jesús, pero no lo hemos visto cara a cara. Así que nosotros, de la misma manera que en el Antiguo Testamento, también somos salvos por medio de la fe en Cristo, por gracia, pero por medio de la fe en Cristo, del Cristo que vino. Pero algo que creemos todos es que también volverá. Así que un día todos tendremos la dicha de verlo. O sea, muchos en este panorama de la historia nos hemos perdido el verlo. Solo unos han tenido el privilegio de verlo. Pero llegará un día en la historia que todos lo verán. Y es el día que yo anhelo. El día que yo anhelo. Pero como dice la palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creyeron. ¿Recuerdan cómo fue justificado Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Todo el Antiguo Testamento se trata de reconocer nuestra falta de justicia y creer en la justicia que necesitamos por medio de la fe en el Mesías prometido. Y eso es lo que le acaba de pasar a Judá. El capítulo 38 está puesto por eso. El capítulo 38 está puesto porque Judá es fundamental. Hermano, la historia de José, el hijo principal no es José. Es que esto es raro, pero nos están contando la historia de un hijo, pero nosotros tenemos que mirar a Judá, porque de ahí va a venir Jesús. Eso es lo curioso, que todo lo que ha pasado con José va a afectar a sus hermanos, especialmente a Judá, porque Judá es el linaje del cual va a venir el Mesías. De José no viene el Mesías, viene de Judá. Por eso Dios tenía que redimir a Judá. Por eso Dios tenía que redimir a Rahab la ramera. Porque Dios, a pesar de que uno empieza a mirar por ahí, Dios, mira qué interesante. Moisés está escribiendo una historia, todos nosotros llevamos 30 semanas mirando a José y Dios diciendo, pobrecitos, si lo que estoy haciendo es con Judá. José está siendo utilizado, no mal utilizado, como un instrumento para que yo trate con Judá, porque a través de Judá vendrá Jesús. Pero bueno, seguid mirando a José. Es una manera asombrosa, porque cuando tú lees Génesis, nadie te está contando aquí nada de Judá. Todo es José y los sueños de José, y José que acabó en Egipto, y José esto. Y sí, José de muchas maneras es un tipo de Cristo. José de muchas maneras representa a Jesús, vendido por sus hermanos, traicionado, pero acabando siendo exaltado, colocado a la diestra del Padre, pero no va a venir de José el Mesías, va a venir de Judá. Así que lo que Moisés nos está enseñando es que Dios ha redimido a Judá. Dios ha redimido a Judá. Y lo que va a hacer Judá ahora en los últimos versículos del 32 al 34, no piensen por eso que acaba el sermón, dicen, ¿ya? No. Ahora vienen las meditaciones. Pero del versículo 32 al 34, Judá va a hacer algo que nos va a recordar a Cristo enormemente. Judá va a cargar con la culpa de los pecados. Mira lo que dice, porque yo tu siervo
Me hice responsable del muchacho con mi padre diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Hermano amado, Judá está diciéndole a José, José te pido, bueno, José no, Señor, te pido una cosa, yo cargo con la culpa. Deja que él vuelva, deja que mi hermano pequeño vuelva con mi padre, porque yo le he dicho a mi padre que no lo perderé. Yo me he hecho responsable de él. Yo le he prometido a mi padre, tú me das al niño, yo no lo pierdo. Así que déjalo ir, deja que el niño vuelva, deja que vuelva a casa y yo pagaré. ¿Sabes qué es eso? Eso es Jesús diciéndole al Padre, yo pago por los hermanos pequeños, que somos nosotros, hermanos. Nosotros somos los hermanos pequeños de Jesús. Él es el primogénito de muchos. Nosotros por medio de Cristo fuimos adoptados en la familia de Dios. ¿Y sabes qué le dijo Jesús al Padre? De los que tú me des, no pierdo ninguno. Yo cargo con la culpa, pero ellos llegan a ti. Yo pago por ellos, pero ellos llegarán a ti. De alguna manera, nosotros tenemos que ir al Padre. Y al Padre le ha dado la misión a Jesús de no perder ninguno. Y Jesús se ha comprometido y ha pagado el precio y ha cargado con la culpa de nuestros pecados. ¿Para qué? Para garantizar que nosotros, sus hermanos pequeños, llegaremos al Padre. Y mirando a Judá, ves un reflejo de lo que su descendiente más glorioso, Cristo, va a hacer. Garantizar que nosotros lleguemos al Padre. ¿Cómo? Cargando Él con la culpa. Cargando Él con la culpa. Hermano, ese acto de Judá lo va a elevar por encima de los hermanos. Judá está dando su vida por Benjamín. Judá se está poniendo delante, está arriesgando su vida, está sacando pecho por su hermano y diciendo, yo pagaré. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que cuando ves ese texto entiendes lo que vamos a ver en Génesis 49 y los versículos 8 al 10. Recuerdan, más adelante veremos a Jacob dando una bendición a sus hijos. Y mira qué dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos. Oye, ¿y José? José no iba a ser el grande, José no iba a ser el excelso, José no iba a ser el más asombroso, pero mira que le dice Jacob a Judá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. ¿Recuerdan unas expresiones que salen hablando de Jesús? En Apocalipsis 5:5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Ves cómo tiene eso vínculo con lo que Jacob le está diciendo a Judá? Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Y mira que dice, el cetro no se apartará de Judá. ¿Quién acabó gobernando en Egipto? Fue José, sí. Amén, es cierto. Quien acabó a la diestra de Faraón fue José, sí, es cierto. Pero el rey que iba a venir no iba a venir por José. Jacob bendice a sus hijos y cuando habla a Judá le dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Esa expresión, el cetro no se apartará de Judá, ¿a qué les viene a la cabeza cuando piensan en cetro? Gobierno, poder. Habla de un rey. Y Jacob lanza una profecía asombrosa diciendo, de a ti no se acabará el reino, de ti saldrá un rey que reinará para siempre, el cetro no se apartará de Judá. Cuando nosotros vemos la historia, llega un momento que los reyes de Israel se acaban, llega un momento que ya no hay más.
Más adelante veremos a David el rey, a su hijo Salomón, y luego veremos lo que pasa en secuencia, ¿no? Se acaban dividiendo los reinos, se acaban separando, y tú miras esa promesa y dices, oye, pero no se iba a apartar el cetro de Judá. ¿Qué ha pasado con el rey? Fue David, luego Salomón, luego el hijo, y ahora todo roto, todo desperdigado. ¿Y qué ha pasado con esa promesa? Que esa promesa que de alguna manera profética Jacob lanzó sobre su hijo Judá, se trataba de Cristo. Cuando Dios le dijo a Adán que de la simiente de la mujer vendría uno que pisaría la cabeza de la serpiente, se trataba de Cristo. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, será todo para ti tu descendencia. Pablo dice, no dijo descendencias, dijo descendencia, y es Cristo. Cuando Jacob le dice a Judá, de ti no se apartará el cetro, se trata de Cristo. Cuando tú miras esas profecías en el Antiguo Testamento y tú ves el relato del Antiguo Testamento, te da la sensación de que por el camino no se han cumplido. Te da la sensación de que esto ha pasado y esto se ha roto y esto ha llegado aquí y ahora cómo se va a cumplir si aquí no hay nadie, si aquí no hay rey, si aquí no hay pueblo, porque al final el cumplimiento de todo está en Jesús. La historia de la redención no se trata de Adán, ni de Noé, ni de Abraham, ni de José, ni de Judá, ni de una nación. La historia bíblica se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Y todo apuntaba a Él. Todo apuntaba a Él. Lo que está haciendo Judá representa al acto más glorioso que nuestro Señor Jesucristo hizo. La promesa de su Padre más adelante es un anuncio del reino glorioso de Cristo por los siglos de los siglos. Pero yo quiero aprovechar unos minutos para que veamos la actitud que Judá ha tenido, y es la actitud de intercesión. La actitud de intercesión. Eso no es algo único en Judá. En la Biblia hay varios casos de intercesión y es triste que en la iglesia se está perdiendo la intercesión. Es triste. Yo vengo de una corriente que incluso hay gente que tiene ministerios de intercesión. Yo no sé si alguna vez lo han escuchado, pero yo he conocido hermanas que le preguntas en el pasado y le dices, ¿y tú? Dice, no, yo soy del ministerio de intercesión. Y me hace mucha gracia, ¿sabes qué? Que yo en el pasado he visto mucha gente burlarse. Decir, ministerio de intercesión, eso no está en la Biblia. Además, todos tenemos que interceder unos por otros. Pero te digo una cosa, al menos esas señoras lo hacen. Porque todos tenemos que orar unos por otros. Pero de la misma manera que os he dicho que hay un montón de gente muriendo y seguimos con nuestras vidas, todos tenemos que orar unos por otros. Y vamos a ser honestos, la mayoría no está orando ni por ellos. Imagínate por otros. Así que si hay un grupo de personas que le quieren llamar el ministerio de intercesión, que lo único que hacen es quedar para orar por sus hermanos, por su iglesia, por sus pastores, bienvenido sea, porque ministerio de alabanza tampoco hay en la Biblia y nadie se queja. ¿O sí que hay ministerio de alabanza? Yo no veo en ninguna carta de Pablo ministerio de alabanza. Porque vamos a ser honestos, cuando tú lees cómo era el culto en el antiguo pacto es una cosa, cuando tú ves cómo era el culto en el nuevo pacto es otra cosa. Pero te digo yo no creo que Pablo escriba a los Gálatas y diga, decirle al grupo de alabanza, porque yo creo que la iglesia cantaba juntos al Señor. No había un grupo de alabanza. Eso fue una incorporación posterior. Es más, cuando tú estudias la historia de la iglesia, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, te vas a dar cuenta que por muchos siglos al principio tampoco habría grupo de alabanza, que las iglesias se reunían, sacaban un himnario y cantaban juntos a capela. El grupo de alabanza empezó posteriormente, donde gente empezó a decir, esta gente desentona, se canta muy mal, empezaron a aparecer músicos diciendo, ¿y si echo una mano? Empezaron a decir, yo toco el trombón, yo toco la guitarra, yo toco la pandera, yo toco la flauta. Y todo se fue dando. La iglesia empezó a decir, oye, ¿y si dejamos la música en los profesionales? ¿Y si la dejamos ahí? Por ejemplo, tú piensas en Lutero. Lutero amaba la música. Amaba la música.
Pero no todo el tiempo había sido así la alabanza. A lo largo de la historia empezaron a decir, ¿y si lo dejamos en profesionales? Pero a veces a la iglesia en la historia le ha pasado una cosa y tenemos que tener cuidado. A veces queriendo hacer algo bueno, entorpecemos más que otra cosa. La idea de que profesionales ayuden a la iglesia era buena. Decir, oye, ¿y si ponemos profesionales que le den como el ritmo, el tono, para que la iglesia más o menos sepa cuándo una nota es más grave y aquí suene más o menos bien? La idea era buena. Porque sí, Dios llama a la iglesia a cantar. En serio, Dios llama a la iglesia a cantar juntos. Yo entiendo, la idea era buena, pero la idea buena fue dando un pasito más. Hasta el punto que la iglesia ya no es la que canta, viene a ver un concierto. Entonces, si tú te pones a ser pejigoso, vas a tener que quitar muchas cosas de la iglesia que en la Biblia tampoco van a estar como tal. Muchas cosas se han ido incorporando como algo bueno. Por ejemplo, cuando se empezaron a incorporar esas escuelitas infantiles para los niños pequeños el domingo, dime en la Biblia dónde los niños no están en el culto. No están presentes. Tú lees a Nehemías leyendo la palabra y diciendo, todo el que podía entender estaba ahí, desde niños todo el mundo estaba ahí. Pero como la paternidad empezó a cambiar, los padres no empezaron a hacer bien su trabajo, el culto se empezó a volver un poco agobiante y los niños tristemente no tenían evangelio en casa, quisieron ayudar como, vamos a sacarlo, que el padre esté atento y el niño, aunque sea una vez a la semana, escuche algo de Jesús, porque en casa no le abren una Biblia para nada. La ayuda era buena, sí, la intención sí, pero a veces da la sensación de que con buenas intenciones acabamos dando un pasito más y la escuelita infantil se ha vuelto la seguridad de los padres para acomodarlos más en no hacer nada con sus hijos. Ha empezado a verse como saca a los que estorban, así yo estoy tranquilo y me lo llevo a casa y no tengo que enseñarle nada porque es trabajo de esas señoras espabilarse y enseñarle. Eso sí, y yo quiero supervisar que me lo enseñan bien. Digo, ¿tú no le haces nada al niño y exiges que esas mujeres sean catedráticas y tengan un máster? Por favor, qué poca vergüenza. Hermano, está bien ayudar a lo largo de la historia. Mira, yo siempre animo a la gente a estudiar la historia de la iglesia. Porque cuando ves la historia de la iglesia, ¿sabes qué ves? La historia de un pueblo torpe, que va dando unas bandadas por ahí y que Dios, por gracia, lo va volviendo a reconducir. Lo va volviendo a reconducir. Que nadie piense, no, yo voy a encontrar esa denominación infalible que ha sido siempre fiel y perfecta. Ni una. A lo largo de la historia, hombres torpes intentando hacerlo mejor y el Señor volviendo a enseñar. La intercesión puede ser que no haya un ministerio como tal, pero no podemos decir que no es algo útil en la iglesia. Es más, deberíamos promoverla. En la Biblia hay muchos casos de intercesión. Por ejemplo, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra en Génesis 18. Judá intercede por Benjamín en Génesis 44. Moisés intercede por Israel en Éxodo 32. David intercede por Israel tras el censo en 2 de Samuel 24. Elías intercede por Israel en 1 de Reyes 18. Esther intercede ante el rey Asuero en Esther 4. Job intercede por sus amigos en Job 42. Así que nadie puede decir que no ha habido intercesión en la Biblia. El acto de personas ponerse delante de alguien o delante de Dios para rogar y pedir por otros, eso ha estado siempre. Pero todos ellos, Abraham, Judá, Moisés, David, Elías, Esther y Job, apuntaban al perfecto intercesor, a Cristo. No hay mejor intercesión que la de Cristo delante del Padre por nosotros. Jesús no solo está a la diestra del Padre, sino que Jesús aquí en su ministerio terrenal intercedió por nosotros. Mira lo que dice Juan 17:9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está intercediendo ¿por quién? Por sus discípulos, ¿verdad? Pero también por ti. No porque dice los que me has dado.
Está hablando de sus discípulos. Pero en el versículo 20 dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y tú no eres de los que han creído en él? Hermano, Jesús estaba rogando por ti cuando tú ni siquiera habías nacido. Jesús estaba orando ya al Padre por ti cuando tú ni siquiera estabas en el plan de tus padres, porque tus padres tampoco habían nacido. Y Jesús ya estaba delante de Dios, empezado a interceder por alguien que todavía no existía, pero que un día creería en él. ¿Y sabes por qué tú estás hoy aquí? Porque un día Jesús oró por ti, porque Dios te entregó a Cristo y porque sigue intercediendo, todavía sigues aquí. Porque si Jesús no intercediera por nosotros, tú y yo no aguantábamos 2 días firmes en este camino. Nosotros tenemos además la seguridad de que no seremos condenados por la intercesión de Jesús. Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Y esa es mira qué pregunta hace Pablo, ¿quién nos puede condenar si Jesús está intercediendo por nosotros? ¿Recuerdas cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, tengo una mala noticia? Ha venido Satanás y me ha dicho que te va a sacudir de una manera horrible. Yo siempre lo digo, yo imagino que Pedro pensaría, y Jesús ha dicho, sal de aquí, Satanás. Pero Jesús sorprende a Pedro con otra respuesta. Porque uno piensa, no, Jesús le va a decir, ni me lo toques, que es mi gran Pedrito. No, pero lo mira y le dice, y le voy a dejar. O sea, ha venido Satanás a pedirte permiso para zarandearme feo. Eso significa que va a doler y tú me dices que le has dicho, está bien, sacúdelo. Pero no es lo único que le dijo Jesús. ¿Recuerdan lo que Jesús le dije? Pero yo voy a rogar para que tu fe no falte. Hay algo más grande que los zarandeos del diablo. La intercesión de Jesús. Pastor, estoy en mi momento más débil. Jesús está intercediendo, no va a ir hasta el final. Pastor, estoy en mi momento más frío en la fe. Si Jesús está intercediendo, de ahí sales. No sales porque tú te tienes que levantar. Ese es el problema que le decimos a la gente. Tú te tienes que levantar, tú tienes que tomar fuerza, tú te tienes que espabilar. No, Jesús está intercediendo por ti. Ve a Él. Búscalo a Él, abrázalo a Él. Él es la fuerza, Él es el poder, Él es la gracia, Él es el que levanta. Porque cuando tú le digas a la gente, tú te tienes que levantar, tú tienes que hacer, y le pongas ese fardo, esa carga sobre ellos, ¿sabes qué van a pensar? No puedo. No es no quiero, es que no puedo. Es que estoy débil, es que estoy frío, es que estoy apagado. Nuestra esperanza no está en que podamos nosotros, nuestra esperanza está en que Él intercede por nosotros. Tu esperanza no eres tú, hermano, tu esperanza es Cristo. Tu esperanza para tu matrimonio no eres tú, es Cristo. Tu esperanza para llegar a la meta no eres tú, es Cristo. Por eso cuando llegues a la meta, y a lo mejor llegas arrastrándote, pero vas a llegar. Cuando llegues a la meta le vas a dar la gloria a Él, porque no fue por ti, fue por Él. Cuando tú llegues a la meta y te pongan una corona en la cabeza y te digan, mira, la corona inmarcesible de gloria, tú te la vas a quitar y vas a decir, ¿qué corona ni qué corona? Y la vas a poner a los pies de Jesús otra vez, como esos ancianos de Apocalipsis. Te la vas a quitar y dices, yo no merezco ni corona, solo el Cordero es digno. La carrera cristiana es Jesús diciéndote, corre, pero ya está ganado. He ganado yo. ¿Y qué hago? Tú corre, como si se tratara de ti. Pero esto ya está ganado. Es como cuando te dice, ármate con toda la armadura de Dios,
Porque tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Enfréntalo, estate atento ante las acechanzas del maligno, no des lugar al diablo. Pero recuerda que ya está vencido. Entonces, ¿y qué hago? Tú pelea, pero ya está vencido. Tú corre, pero ya está ganado. Tú santifícate, pero yo ya te he hecho perfecto. Y un día solo vas a disfrutar la consumación de lo que yo ya he ganado. Es raro. Es lo que llaman el ya, pero todavía no. ¿Satanás ya ha sido derrotado, sí o no? Sí, nadie puede decir que en la cruz Satanás nos fue derrotado. Pero todavía lo vemos hacer de las suyas, pero ya ha sido derrotado. La Biblia dice que tú ya estás sentado en los lugares celestiales, ¿sí o no? Pero todavía no lo vemos. La Biblia no dice que Jesús hizo perfecto a un pueblo. Sí, pero todavía dices, ¿perfecto? Yo me miro en el espejo y estoy lejos de eso. Pero ya lo verás. Ya lo verás. ¿Y sabes qué día anhelo como creyente? El día que venga todo eso consumado. ¿Te imaginas una vida donde ahora sí te vas a ver perfecto? Sí te vas a ver sin pecado. Sí vas a saber lo que es una vida donde Satanás no existe y el pecado no existe. Y en el camino que hacemos, Juan Manuel, perseverar. Él ya ganó, persevera. Y cuando no te queden fuerzas, no las busques en ti, vuelve a Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Alejados de Él, nada. Pero si estamos en Él, llevaremos mucho fruto. Y recuerda otra cosa maravillosa, que Él no se cansa de orar por ti. La intercesión de Jesús por ti es todo el día y todos los días. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Mira qué unión hace el autor de los Hebreos. Dice que los salva para siempre porque perpetuamente intercede por ellos. ¿Sabes por qué tú vas a ser salvo? Porque Él intercede por ti. Si Jesús dejase de interceder por ti, tú te ibas a pique. Pero como Jesús ha prometido que no va a dejar de interceder por ti, tú vas a llegar hasta el final. Hermano, yo sé que hay momentos de nuestra vida cristiana que nos miramos y parece que no vamos a llegar ni a la mitad. Pero tú no tienes que creer en lo que ves en ti, tú tienes que creer en lo que ha dicho Jesús. Y Jesús ha dicho que Él te va a sostener. A mí una canción que la primera vez que la escuché dije, esa tiene que ser de mis favoritas. Es aquella canción que decía, si mi fe ha de caer, Él me sostiene. En la tentación, yo sé, Él me sostiene. No podría estar de pie. No, es que es la realidad. No podría estar de pie, no podría resistir la tentación, no podría llegar hasta el final. Pero ¿qué canto todo el rato? Me va a sostener, me va a sostener. ¿Tú crees que los domingos llegamos todos los días, todos los domingos fervorosos, avivados? Oh, hermano, la vida espiritual a veces estás en el mayor avivamiento y a veces estás en la mayor nevera. Y tú dices, ¿pero por qué no salgo por esa puerta? ¿Por qué no acabo en el mundo? ¿Por qué no vuelvo al vómito como el perro? Porque Él me sostiene. Y hermano, hay una cosa que debes entender. Es bueno que los hermanos oren por ti. Hay que orar unos por otros. Pero ya lo dije el otro día, a veces decimos, sí, oraré por ti. Y yo les expliqué lo que hago ahora. A veces me llegan esos correos, pastor, mire, tengo a mi hija mala, tal y tal. Y contesto, no, hermana, vamos a orar para que Dios... Y cuando le doy a enviar, cierro los ojos un minuto y digo, Señor, ayuda. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado decir, oraremos. Envío el correo, lo borro, me pongo a hacer tareas y no sabía ni quién era esa señora. ¿Qué hago ahora? Aunque sea conciso, aunque sea rápido. Pero siempre repito algo en mis oraciones. Cuando oro, por ejemplo, cuando oro por vosotros. Yo sé que tengo aquí hermanos, encaminando por fe, no digo en la sala, pero en la iglesia. Hay gente que está muy débil. Pero ¿sabes qué es triste? Que yo oro por ellos, pero oro un rato. Que yo a lo mejor voy a Dios por la mañana y digo, Señor, acuérdate fulano, dale fuerzas. Pero no puedo estar 24 horas pidiendo por ti. ¿Verdad que no? No tiene sentido y tú lo sabes. Y hay que pedir por otros.
Y tú dices, el pastor habrá orado a lo mejor un rato por mí, orará de vez en cuando por mí, pero no puede estar 24 horas al día orando por mí. Y a veces tu debilidad no dura una tarde. Por eso, tu confianza no tiene que estar en que el pastor o los hermanos estén orando todos los días por ti. Tu confianza está en que Jesús sí lo hace. Tú no vas a resistir por las oraciones de tu pastor y no vas a resistir por las oraciones de tus hermanos. Son buenas, sí, toda oración elevada a Dios en amor y que son genuinas. Gloria a Dios. Pero tú vas a resistir porque Jesús está a la diestra del Padre. Y como leí una vez, y eso me dejó el corazón lleno de consuelo, un autor escribía y decía, imagínate que tú estás aquí y ves en la habitación de al lado a Jesús orando por ti al Padre. ¿Cómo te sentirías? Si lo vieras con tus ojos, a Jesús, el Hijo de Dios, diciendo, Padre, yo morí por Él, sosténlo, dale fuerzas. Tú te sentirías como, yo no voy a caer. Pues el autor decía, Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Él le está diciendo al Padre, ¿ves? Por ese torpe yo he pagado. Yo he pagado. Yo he cancelado su deuda y yo no pierdo ninguno. Tus ovejas no las pierdo. Entonces, hermano, ten fe, no en ti, ten fe en lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por ti. Cuando miramos a Judá dándose amor por Benjamín, diciendo, yo pagaré, eso también nos recuerda a Jesús. Porque leemos en Juan 13:15, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Hemos visto a Judá diciendo, yo pagaré, yo daré mi vida, yo pagaré por Benjamín, yo cargaré con la deuda, yo pagaré por él. Es hermoso, pero más hermoso es lo que hizo Jesús en el Calvario. Como dice Pablo a los colosenses, en aquella cruz clavó la deuda que nos era adversa, una deuda que consistía en decretos, que es la ley de Dios, que nos declaraba culpables y canceló la deuda. Canceló la deuda. Cuando Jesús dice consumado es deuda pagada, deuda cancelada. Y con su sangre selló esa deuda. Y pasamos de condenados a justificados. De condenados a justificados. Hermano amado, Él dio su vida por ti. Judá solo hizo la intención de dar su vida por su hermano. Judá solo tuvo la intención, solo dio el paso adelante para colocarse delante de José y estar dispuesto a dar su vida por Benjamín. Pero Jesús dio el paso y ¿sabes qué dijo el Padre? Está bien, dalo. Allí en Getsemaní él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y el profeta Isaías, ¿sabes qué registra? Pero quiso Dios quebrantarlo. Quiso Dios quebrantarlo. Él dio el paso. Él dijo, heme aquí. Él se humilló. Él fue a la cruz, callado, cual cordero, murió por ti, canceló la deuda, te declaró justo delante del Padre por su justicia, limpió todos tus pecados, te perdonó de todas tus iniquidades, fue sepultado, al tercer día resucitó, consumando su victoria sobre la muerte, Satanás y el pecado, y ascendió después en gloria, se puso a la diestra del Padre, y hasta que estemos con Él, ahí sigue sosteniéndote. Él no solo pagó, Él te sostiene y te sostendrá hasta el final. Has pecado, has fallado a Dios en este camino. Tienes motivos para estar avergonzado y humillado. Recuerda, tienes un abogado. Esa es tu noticia mejor. Esa es la mejor noticia. Tienes un abogado. Cuando uno se mete en pleitos, ¿qué busca? El mejor abogado. El mejor abogado. Nuestro abogado no llegó con soberbia, ni con arrogancia, ni con un traje, con corbata, con millones de Wall Street. Nuestro abogado llegó
siendo Dios, humillado como un hombre, se vistió como un hombre, calzó sus pies como un hombre, nació del vientre de una mujer como un hombre, creció como un hombre, obedeció a sus padres como un hombre, fue tentado en todo como un hombre, pero sin pecado porque es Dios. Y siendo justo, inocente y perfecto, lo calumniaron, blasfemaron, pero él no decía nada. Él solo mostró celo cuando tocaron el santuario, las cosas santas, la casa de Dios. Ahí sí echó a los cambistas. Pero cuando blasfemaban contra él no abría su boca. Él no estaba para defenderse, él no estaba para gritar, él no estaba para defender su reputación, él estaba para hacer la voluntad de su Padre. Adán falló, Abraham falló, Noé falló. Y yo me imagino desde que Dios hizo esa promesa en Génesis 3:15, va a venir alguien de la simiente de la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente. Yo me imagino que cuando nace Abel, a lo mejor Satanás ya piensa, será, pero que cuando Caín nace, no puede ser. Y a lo mejor uno piensa, Noé, será Noé. Y me imagino a Satanás mirando a Noé y diciendo, será. Pero cuando Noé se embriaga, no puede ser. Y me imagino a Satanás mirando a Abraham cuando Dios lo llama, sal de tu tierra con esa fe. ¿Será? ¿Qué va a ser? Pero cuando miente, cuando por no es capaz de decir que su mujer no es su mujer, que es su hermana para cubrir su vida, entregando a su mujer en manos de paganos, Satanás debe pensar, no debe ser. ¿Será que es Moisés? No. Y así con todos, ¿no? Aparece un Sansón súper fuerte. Uy, ese tiene mucha fuerza, esto es único. El espíritu le está capacitando demasiado, será. Pero cuando Sansón se va con aquella mujer, se da el pecado y dice, no puede ser. Y me imagino así uno tras otro. Y todos van cayendo. Y Satanás pensando, no es. Pero llega uno que ya nace de una manera única. Llega uno que los pastores se mueven de lejos para adorarlo, que viene gente de Oriente para adorarlo, que hasta los ángeles están de revuelo y empezamos a echarle un vistazo. A ver si deshonra a sus padres. No lo está haciendo. Ponle mujeres en el camino, ni las mira. Tiéntalo en todo, no peca. Bueno, se ha bautizado. Y esa voz que ha dicho, mi hijo amado, en quien tengo complacencia, vamos a por él. Poco después el espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Satanás dice, tumbé a otros, tumbaré a este. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, pero él no dice que si saltas de aquí, él mandará a sus ángeles y te recogerán, como dijo el salmista. No tentarás al Señor tu Dios. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dijo, vamos a tener un problema porque me parece que llegó. Manda gente a que lo acuse, no peca. Manda gente que lo traicione, no peca. Dale gente en el camino que blasfeme contra él, no peca. Y me lo imagino Getsemaní mirando a Jesús ahí orando, ya convencido de que es él, pero quizá oliendo y pensando, ¿será que al final no gana? Y me imagino a Jesús ahí diciendo, Padre, agonizando, pasándolo mal, sudando sangre, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo pensando, se rindió, no va a ganar, se rindió, pero la oración termina. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Es él. Y en aquella cruz, el acto de mayor humillación, de mayor derrota humana, donde un hombre es colgado, injustamente tratado como un malhechor, despojado de su ropa, después de ser flagelado y humillado, para los hombres fue la mayor derrota. Pero Satanás sabía, no se exhibió como un espectáculo público. Eso dice Pablo a los Colosenses. Derrotó a las tinieblas y las exhibió como un espectáculo público. Él era el que había de venir. Él era el único que derrotó a Satanás. Él era el único que no pecó. Él pagó por ti. Él murió por ti. Él resucitó por ti y Él está a la diestra
por ti, hasta que un día esté contigo por los siglos de los siglos. Estás débil, ve a Jesús. Fuiste a Él siendo un pecador para salvarte. Sigue yendo a Él como redimido para sostenerte. Jesús fue tu solución para tu salvación y sigue siendo tu solución para tu sostenimiento. Ve a Jesús. Él es lo que necesitas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por recordarnos un día más que todo se trata de Cristo, que todo se trata de Cristo, que la historia no es de José, ni siquiera de Judá, que la historia es de Jesús. Y que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, y a todos aquellos que estamos pasando o que pueden pasar por momentos de debilidad, sosténlos con los ojos arriba, donde está Cristo a tu diestra, sabiendo que Él intercede perpetuamente por aquellos que somos salvos. Gracias, Señor, por este recordatorio de esta tarde, que es como bálsamo para nuestros corazones. Que este mensaje sirva para fortalecer la fe de muchos y ayudar a los que más lo necesiten en su debilidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.